digital. Eso es súper recomendado. ¿Cómo se llama? ¿Mario Rodríguez? Álvaro Rodríguez. Álvaro. Él es esposo de Melina y hemos tratado de contactarlo desde Influence Marketing para ver si podemos hacer algunos proyectos para Bancolombia. Una chica que es muy tímida escribió que si la leen en el chat, por favor. Leamos a Diani en el chat. A ver, La herramienta es maravillosa. Diferentes temas, emprendimiento, feminismo, temas live, autoayuda, música y hasta un podcast de crochet. ¿Ok? Digamos que hay para todos los gustos. ¿Con qué queríamos arrancar esta sesión? Precisamente nosotros hace 2 semanas tuvimos el placer y digamos que tuvimos el evento que estaba a cargo de David y de Alex. El evento precisamente tuvo un componente de podcast, que fue el evento de Visa Panamá. Y pues de ahí nació la idea de que Alex nos pudiera profundizar, porque ella hizo toda una investigación y además armó una presentación muy completa con la gente de Acorde, que fueron los que nos ayudaron a producir ese podcast que necesitábamos para el evento de Panamá. Entonces, digamos que dentro de la transformación digital que venimos trabajando dentro de la agencia y de los temas más, digamos que más trendy que hay en el momento, pues precisamente es el tema de los podcasts. Y le doy la introducción y el paso a Alex para que nos cuente cuál fue su experiencia, qué pudo investigar y toda esa profundización en cómo podemos hacer un podcast para nuestros clientes. Bueno, pues muchas gracias. Ahí me siento así como súper speaker de alto nivel. Sí, bueno, muchas gracias, Hall, y buenas tardes. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, la idea y el objetivo principal de la presentación de hoy o el tema de hoy es que conozcamos esta herramienta y más allá de conocer qué es y cómo se puede usar, cómo la podemos usar en nuestros proyectos. Y al final, pues les voy a mostrar el producto final que se logró con Visa y cómo lo logramos incluir dentro de un evento de Contactless. Entonces, bueno, pues nada, sin más preámbulos, arranquemos. ¿Qué vamos a ver hoy? Entonces, bueno, pues digamos que Hall ya les hizo la pregunta con la que yo también quería arrancar, que era saber un poco quiénes han escuchado algún podcast. Veo que la mayoría, al menos, tienen conocimiento de qué es, pero igual quiero preguntarle si hay alguien que no sepa qué es, que alce la manito y pues arrancamos resolviendo la duda. ¿Todos saben qué es un podcast? Bueno, igual les voy a contar como la definición técnica de lo que es un podcast. Y un podcast es básicamente un programa de audio, de radio, que se escucha descargable y personalizable, que se puede escuchar desde cualquier dispositivo móvil o pues desde un computador o un computador con acceso a internet. Entonces, pues eso es como la definición técnica de lo que es un podcast. Hoy vamos a ver un contexto en Latinoamérica, cómo está, desde cuándo más o menos empieza a escuchar los podcasts en Latinoamérica y por qué, y cómo podemos crearlo y cuál sería como ese paso a paso para poderlo hacer. Entonces, en Latinoamérica, Colombia, Argentina y Brasil están dentro del top 5 de los países con mayor producción de podcast. Esto se viene haciendo hace pocos años. Ya les voy a contar por qué tan poquito. Y básicamente, bueno, esta es una encuesta del 2019 y básicamente lo que nos contaban un poco es que del 100%, del 100% de los encuestados, el 69% eran hombres los que escuchan en su mayoría podcast y el 29% mujeres. Y este es el rango de las edades. Si se dan cuenta, digamos que nosotros estamos ahí como en ese público que más escucha podcast de 25 a 35 años y de 35 a 45 años es la mayoría de las personas que escuchan. Es una audiencia muy joven, es una audiencia nueva también, es un producto nuevo que se está empezando a desarrollar y es la nueva radio porque pues ya ahorita les voy a contar por qué se está denominando la nueva radio. Pero básicamente se empezó a escuchar podcast desde el 2018 más o menos, 2017, 2018, en español sobre todo y en Latinoamérica, porque desde ese año es que Spotify permite
el acceso o permite la carga de los podcasts a su red. Entonces, bueno, si se dan cuenta, acá en Latinoamérica la mayoría, el 93%, lo escucha en español y hay un 53% igual que lo escucha en inglés. Y esto se debe, digamos, también a lo que nos contaba Mitchell, que pues desde iTunes o desde otras plataformas los pueden escuchar en inglés. La mayoría de los que están en Spotify son en español. Entonces, si se dan cuenta, desde el 2015 más o menos es que este producto como que empieza a sonar en Latinoamérica. Y al ser la nueva radio, pues los podcasts están, digamos que hay categorías dentro de él y están divididos por las categorías de, por ejemplo, arte y entretenimiento, son las favoritas, historia, TV y film. Y esto se debe a que la gente lo que quiere es como escuchar o aprender cosas nuevas en sus momentos libres, porque también tienen un tema y súper interesante, y es que yo el podcast lo puedo escuchar cuando yo quiera y en el momento que yo quiera. Y si lo quiero parar, lo puedo parar, si quiero regresar a él, puedo volver, me puedo hacer suscriptora o puedo empezar a seguir a las cuentas o las personas que yo deseo. Entonces se vuelve como un tema muy personalizable, el tema del podcast. Estos son como algunos formatos que son favoritos en Latinoamérica. Entonces, charla, que sea como a manera de plática, o variedades, crónica, entrevista o documental. Ahorita más adelante vamos a ver por qué es tan importante tener en cuenta estos formatos a la hora de hacer el podcast. El tiempo más o menos que puede durar un podcast va desde 30 minutos a 1 hora aproximadamente. Igual, eso es harto, eso es un montón, pero pues los programas que duran ese tiempo es porque son muy especializados y pues ya digamos que tienen unos temas muy específicos o ya están dentro de una categoría muy específica y básicamente son unos duros. Entonces, como les contaba antes, el motor de crecimiento de los podcasts en Latinoamérica ha sido desde la apertura de Spotify en el 2018. Entonces, desde que la plataforma abre esa posibilidad, el consumo ha incrementado y pues ha ganado mucho mercado. Además que Spotify pues es la app, digamos, en Latinoamérica y bueno, pues en España, versus Apple, que es como la que lidera el mercado a nivel mundial. Bueno, espérense que es que acá yo no logro ver completo. Ya. Listo. Entonces, bueno, una de las grandes ventajas que tiene el podcast es que por la capacidad de llegar a una audiencia, digamos, muy capacitada o muy cualificada, se vuelve una herramienta muy útil y muy valiosa para las marcas para poder generar autoridad y credibilidad. Digamos que las personas, al ser autónomas en escoger en qué momento desean, las personas al ser autónomas y decidir en qué momento desean escuchar, el lugar y al elaborar su programación, pues esto se vuelve un producto de ocio y es un viaje sonoro. Y digamos que eso es como la gran, como el mensaje más importante del podcast, y es que no solamente se vuelve un formato de entrevista o de monólogo, sino que además se puede vivir o puede convivir pues con otros sonidos, como, bueno, ya sean canciones famosas o sonidos que vayan como reproduciendo lo que está pasando en la charla. Entonces lo vuelve mucho más interesante. Bueno, acá les voy a compartir un videito, está en inglés, pero pues no dura nada, es súper rápido, como para resumir un poco lo que es este mundo del podcast. And if you're one of the 124 million Americans that listen to one, you'll know it's basically just a fancy word. The term itself was invented by a BBC Mike Simon, and the first podcast came from smartphones in 2005. Later that same year, podcast getting 4.5 downloads, and by 2014, top podcasts get the same amount of downloads in half the time. And that kind of growth is itself. It's with podcasts, easier to build
Ale, no te está escuchando así también. No sé si pudieras parar un segundito y más bien compartir tu pantalla, pero en el momento en que le digas compartir, seleccionas como el opt-in, el cuadrito que está ahí abajo, que dice compartir sonido desde la computadora. Ah, espérame, porque esa no me la sabía. Si quieres, deja de compartir y cuando le des nuevamente compartir, ahí abajo hay como un chulito, como un cuadrito que puedes marcar y que dice Ya. compartir sonido de la computadora. Ay, no, pero me pide... ¿Qué te pido? no, como nombre, usuario, contraseña y esas cosas de administrador para permitir esta acción. Mm, Pero bueno, nada, pues les puedo compartir la Hasta tienes que presentación darle y pues ahí está. hasta tú le puedes darle acceso a Alex. sí, a ver si Sori desde la de Contactless. No, pero ahí ya dice que están todos compartidos, todos los permisos. Mm, bueno, dale, Alex, si quieres, continúan o haznos un resumencito del video. Bueno, pues básicamente lo que está hablando, lo que está diciendo el video es pues como lo que les venía contando, ¿no? Porque esta herramienta o este nuevo formato de comunicación se ha vuelto tan popular pues en las audiencias y es por su facilidad de poderlo reproducir en el momento que queramos, se puede descargar, yo lo puedo guardar, Lo lindo eso porque no me dejan. no. Puedo escoger los tipos de contenido que voy a escuchar y bueno, pues como datos curiosos acerca de este formato. Pero bueno, se los comparto luego en el chat para que lo puedan ver. Listo. Bueno, y ahora, bueno, y también lo que les queríamos contar es cómo puedo hacer un podcast y luego cómo lo puedo usar en furor y además que para la gente es muy atractiva. Entonces, el podcast, digamos que al ser un programa de radio, pues también tiene unos Ale, Hola, hola, no sé, ¿soy el único? no creo que Se todos. fue Alex. cayó. No se cayó el audio. Sí, aquí no se oye nada. Pensé que era yo. Espérenme, le avisamos a Alex que no se está escuchando. Listo. Démosle 2 minuticos a Alex que se va a volver a reconectar desde la red para que no tenga fallos su internet.
Hola, perdón. Ya estoy conectada, ya creo que ya creo que no me voy a caer. Ya te escuchamos nuevamente. Ah, bueno, listo. Sí, listo. Eh, Listo, íbamos por acá, ¿verdad? Bueno, entonces, bueno, les estaba contando entonces, porque pues como las preguntas iniciales que nos debemos hacer al momento de crear nuestro producto, nuestro podcast, y pues lo más importante es como cuál es nuestro propósito y cuál es el objetivo que queremos cumplir con esta pieza. Entonces nosotros lo que les estaba contando es que con Visa al principio no teníamos como muy claro cuáles iban, o sea, había un poco de incertidumbre, pues porque era un producto nuevo, entonces no teníamos muy claro cuál iba a ser el rol de esta pieza, pero pues al final fue todo un éxito y fue un gancho fundamental para que lográramos, digamos que cumplir uno de nuestros objetivos más importantes, que era la asistencia al evento. Entonces, durante ese proceso, pues nos tuvimos que preguntar, bueno, tenemos que hablar de algo que nos apasione o pues que pueda llegar a entretener, a inspirar a las personas, crear una conexión con la audiencia que va a estar, digamos en este caso, en un evento contactless, aumentar el conocimiento de marca, entonces, ok, es un evento de Visa, entonces, ¿cómo hacemos para que esta pieza no solamente nos ayude a llevar gente al evento, sino que además también hable de la marca y además los entretenga? O sea, era como un todo en uno. Una de las preguntas importantes que nos debemos hacer es, ¿esto va a generar leads? En este caso no, pues porque nosotros digamos que esto no era un evento para conseguir nuevos seguidores o para aumentar nuestra base de datos, sino simplemente era pues un evento cerrado. Pero es una pregunta importante que se debe hacer en el caso de que uno quiera aumentar su base de datos. Y luego, otra pregunta importante que uno debe hacerse es, pues, si quiere posicionarse como un líder de pensamiento, ¿sí? Entendiendo que, por ejemplo, Diana Uribe, pues, que es una persona reconocida, ella trabajaba en radio, se dio cuenta que, pues, la audiencia de radio está disminuyendo y ella ahora se quiere posicionar como la historiadora, una de las historiadoras más duras de Latinoamérica. Listo. Bueno, otros tips, otras cosas que debemos tener en cuenta que son muy importantes, ya que es una pieza digital y es todo lo que nosotros al momento de subir la pieza a las plataformas, pues así como un mailing que tenemos que pensar en el subject, lo que va a ir en él, el contenido, el evento, toda esa información que nosotros ponemos en esas piezas son importantes a la hora de medir o a la hora de hacer el análisis de los KPIs. Para el podcast también es importante. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿cómo lo voy a llamar? Pues si este nombre va a ser memorable, si va a tener emoción, tenemos que usar palabras claves a la hora de la búsqueda, pues para que la búsqueda sea acertada. ¿Qué pasa? Que si yo voy a crear un programa de podcast, pues tengo que pensar en los episodios que voy a hacer, ¿sí? Si voy a hacer uno, si voy a hacer dos, si voy a hacer tres, si voy a hacer cuatro, si voy a hacer cinco, o si por el contrario voy a hacer es por temporadas. Entonces, si voy a tener 3 temporadas, 5 temporadas, en fin. Entonces, pero digamos, para nuestros eventos, acá esto también fue un tema que tuvimos que tener en cuenta porque nosotros solamente íbamos a hacer un podcast. Entonces, pues después, una de las preguntas que surgió en el camino fue como, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a subir a Spotify o qué vamos a hacer con él? Ya más adelante les cuento qué hicimos. Listo. Otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta es el host. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, bueno, digamos, Diana Uribe, pues ella solita va en monólogo y va contando todo. Se ayuda un montón de sonidos especiales, como efectos de sonidos que le ayudan a recrear su historia. Pero si por el contrario tengo otro formato, como por ejemplo se regalan dudas, que era el que decía Sori, ahí yo tengo dos presentadoras y tengo un invitado especial todos los podcasts o pues cada episodio.
Entonces, pues desde el principio yo tengo que pensar cuál va a ser ese formato o cómo lo voy a hacer. Si voy a tener invitados o si por el contrario voy a hacer yo solo, entonces pues tengo que tener un guión. Y ahí pasamos a algo también muy importante que son los segmentos. Entonces tengo que pensar cómo va a ser mi estructura, si va a ser larga, si va a ser conversación, si va a ser una historia en segmentos o va a ser solamente de noticias, actualización, entrevista. Sí, como que tengo que empezar a construir cómo va a ser mi guión, cómo va a ser mi producto final, pues para tenerlo en cuenta a la hora de la producción, porque es que acá la producción es one shot y lo que hiciste se va, si no, pues te toca volver a grabar y son más costos. También tenemos que tener en cuenta la música. Entonces, esto hacer un viaje sonoro, que a mí como que esa frase me parece súper bonita y explica muy bien lo que es un podcast, porque no solamente soy yo hablando, sino que también hay música y hay efectos de sonido que van acompañando mi discurso. Entonces, ¿cuáles van a ser esos efectos de sonido o cuáles van a ser esas canciones temáticas que yo voy a usar para que vayan como componiendo todo este viaje sonoro? Y para finalizar, la longitud y frecuencia. Digamos que para los podcasts no hay como una frecuencia ni mínima ni máxima. Máxima sí, porque pues yo no creo que una persona vaya a durar ahí 5 horas pegada a un podcast, pero pues igual como tiene la ventaja de parar o darle play o volver, entonces pues se podría llegar a hacer, pero la verdad no lo voy a recomendar. Entonces no hay un tiempo de duración ideal, pero lo que yo sí tengo que tener en cuenta es cuánto va a durar para estar enfocado en el proceso de producción, ¿sí? Porque para la producción sí tiene una producción especial. Y por eso es que, digamos, en este caso nosotros estamos trabajando con un aliado que se llama Acorde y ellos son una agencia de podcast en Colombia. Entonces, estos con unos micrófonos especiales, con unos equipos especiales, ellos también tienen su producción y su equipo creativo especial para desarrollarlo. Entonces, se debe aprovechar muy bien ese único momento que yo tengo de grabación. Listo. Bueno, acá otras preguntas que se debe hacer uno en el momento de crear el contenido. Entonces, ¿qué dirá tu podcast? Definir el enfoque, la curiosidad y pues las preguntas ahí como que son súper importantes. ¿Cómo esperas que un oyente describa tu programa a un amigo? ¿Qué tipo de entretenimiento e información puede producir que sea única? En este momento, al ser un producto que está en auge y que todo el mundo como que lo está descubriendo o ya son frecuentes, pues hay mucho contenido y hay mucha gente que lo está haciendo. Entonces, ¿cómo soy diferente? ¿Cómo lo hago diferente? ¿Y cómo me vuelvo relevante? Entonces, pues es importante preguntarse todo esto para que tu idea sea diferente. Y ahora lo que les quiero mostrar un poco es cómo involucramos. Perdón, si hacemos ahí una pausa y preguntamos si hay alguna duda en relación a eso, porque a mí me queda bastante claro, digamos, que cómo es el proceso de planeación, desde cómo creamos el nombre hasta cuando allá hacemos la producción. No sé si alguien del equipo tiene alguna pregunta que podamos ir resolviendo en este. Yo tengo una y es Alex, ¿cuáles son los tipos de comunicación que funcionan mejor con podcast y cuáles son otras mejores estrategias o cosas? O, por ejemplo, es una estrategia de IGTV, no se compara, que es como más efectivo y para qué sirve más, para qué sirve menos. ¿Lo viste? Más o menos, pero pues creo que te agarré la idea. Pues esto al ser un producto de audio y al estar alojado, por ejemplo, en Spotify, que es como la plataforma más común, pues lo ideal es que sí pueda ser, o lo que funciona mejor es que pueda ser en formato entrevista, que haya un host y que haya una persona a la que se está entrevistando y como solucionando las dudas, porque además esto le permite a uno tener un proceso previo como de mayor control, ¿sí? Entonces, eso funciona muy bien y cuando los episodios son diferentes, pues hay un mayor enganche de la audiencia también. Digamos que... Esa pregunta, ¿hay alguna periodicidad recomendada para las marcas? Pues lo que está como, o sea, digamos, la media son aproximadamente entre 20 y 25 minutos, pero estos son los podcasts especializados. Ya para las marcas, por ejemplo, el que nosotros hicimos duró minuto 20,
pero porque era, o sea, era para, lo enviamos en un mailing, pero pues dependiendo de lo que se quiere lograr, ahí ya se decide cuál es la duración ideal. De lo que yo investigué para marcas o para posicionamiento de personajes o de líderes de opinión, lo que estaban recomendando era un podcast a la semana y mínimo 2 al mes, para que la gente no pierda la onda, pero digamos que ese ha sido como el estándar, sobre todo para líderes o para marcas. Eso fue lo que yo alcancé a investigar. Ok, listo. No sé ¿Sigo? si mi Ah, sí, frecuencia tu pregunta, Mitch. Mitch, se fue. listo. A mí me quedaba una duda, por ejemplo, en el caso de Spotify, Alex, y yo no sé si tú pudiste averiguar, Sí, más eh, adelante está. cuando uno tiene una cuenta gratuita, ¿cómo funciona la pauta publicitaria ahí en el podcast? ¿En el podcast también le cortan a uno en algún punto de la transmisión y le meten la cuña? No, no porque tú subes a la plataforma, tú subes tu audio completo. Sí. Los comerciales suenan después, las, A las cuñas las cuñas suenan, ajá. podcast. ¿Cómo? Que si la cuña suena justo cuando se acaba el podcast. Sí, Ok, perfecto. sí, respetan tu grabación. Hola, una pregunta respecto a costos. Digamos, uno puede hacer el podcast, lo sube y ya, o por marca tiene que pagar, o cómo funciona eso. Listo. Si quieres, Alexi, ya muestra el ejemplo que tenemos y ya ahorita hablamos de los costos para que tengamos en cuenta cuáles son los costos que se dan en producción y cuáles son los costos que se dan para publicación. De una. Ya te respondemos, Diego. Listo. Entonces, bueno, y acá les quisimos mostrar cómo, cómo funcionó o en dónde funcionó nuestro podcast para Visa. Entonces, acá lo que hicimos, nuestra estrategia, es que usamos el podcast, como les conté al principio, para que la gente se enganchara previo al evento y digamos que tuvieran mayor curiosidad para asistir el día del evento, ¿sí? Entonces, y así logramos, digamos que tuvimos una muy buena participación total de los asistentes. Y pues esta fue, en verdad, esto fue como una de los momentos claves durante todo el evento. Entonces, previo al evento se enviaron creo que fueron 2 mailings. Uno, el primero, con la invitación, la gente debía inscribirse. Y luego se envió un segundo mailing, como ya a manera de recordatorio, con los datos específicos, como están viendo, del evento, la fecha, el host, la chef. Y además, nosotros creamos una playlist para que el día del evento la pudieran, digamos que, dar play mientras cocinaban. Y además, pues creamos el podcast, que lo que hicimos es que en un principio nuestra idea era contar la historia del plato que íbamos a cocinar ese día. Pero ¿qué pasó? En el camino nos dimos cuenta que nuestra chef, Cuquita, es una persona que habla divino. Entonces, esta señora habla súper, súper bonito, tiene, digamos que decora un montón lo que va diciendo, entonces crea unas historias a partir de una palabra súper bonitas. Entonces dijimos, como no, a ella, y además la historia de ella, nos dimos cuenta investigando, pues que era todo un personaje muy representativo de Panamá. Entonces dijimos, no, a esta señora hay que aprovecharla más y no solamente vamos a hablar del plato, sino que también vamos a hablar de ella. Entonces la marca sí fue, digamos que muy específica y nos dijo, yo no quiero que se vuelva un producto donde se hable solo de mi marca. De hecho, ahorita se los voy a mostrar y solamente se habla una vez de la marca y no más. El resto está enfocado en contar la historia de ella y en que ella nos cuente y que fuera también una invitación para ese día, que fuera un abrebocas para el evento como tal. O sea, como contar de pequeños detalles de lo que íbamos a tener en el evento y que la gente quedara como muy motivada para asistir. Entonces, antes de grabar el podcast, lo que hicimos fue, tuvimos una charla con ella. Entonces tuvimos una charla con ella, pero fue como una charla medio entrevistada. Entonces, ya habíamos hecho previo una investigación, se hizo la investigación, luego tuvimos una charla con ella, como para definir
cuáles iban a ser como los posibles caminos que podríamos tomar, los acordamos con ella, le explicamos como, bueno, queremos hacer esto, queremos hacer lo otro, queremos irnos por este lado, hablar sobre tu historia, cómo comenzaste, porque eres un personaje icónico en Panamá, y pues al final como la invitación al evento, y pues que hablar, digamos que lo que nosotros teníamos, la idea que teníamos al principio de hablar del plato quedó como en un segundo plano. Entonces, ya el día de la entrevista, que fue con ella, entonces, pues como estábamos en COVID, pues en cuarentena, allá también están en cuarentena, entonces se le envió un micrófono. Los podcasts se graban con un micrófono especial. Tú lo puedes grabar en tu casa con los audífonos, con los AirPods o con los de cablecito, pero pues digamos que la calidad no va a ser la misma, ¿sí? Entonces hay unos audífonos especiales que se conectan al un micrófono, perdón, que se conecta al computador, y lo que hace es que y desde una plataforma pues por internet, lo que hicimos fue entrar al sonido del computador de Cuquita y grabamos el sonido del computador de Cuquita. Entonces, teníamos el micrófono USB conectado al computador de ella, y desde la plataforma capturábamos el sonido del compu. Entonces digamos que ella lo único que tuvo que hacer fue como conectarse, conectar el micrófono, ni siquiera instalar, sino simplemente abrir una página web. O sea, arrancamos en Zoom, después pasamos a la página web y desde ahí la grabamos. Entonces digamos que en este momento es una herramienta que se puede usar con facilidad. Y esto fue el resultado. Y pues esto lo hicimos nosotros. Pero digamos que el audio, pucha. Bueno, ¿cómo hago? Bueno, voy a darle play y me dicen de una si se oye o no, pero creo que no. ¿Ahí lo están escuchando? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Soy Cuquita Arias de Calvo. Sí, sí. Y hago para vivir lo que hago para celebrar, cocinar. Te cuento que este domingo 21 estaremos juntitos en tu casa, compartiendo una experiencia solo para tarjetavientes de Visa Mileage Plus Banco General de Panamá, donde vamos a cocinar. Y no te imaginas las delicias que tú y yo vamos a poder hacer. Sé que lo vas a disfrutar. Durante estos días en cuarentena hemos tenido sentimientos encontrados. Hemos estado ansiosos. Yo tengo restaurante y para mí ha sido difícil, pero me ha tocado la oportunidad de ver los toros del otro lado de la barrera. He aprendido a que las celebraciones y las verdaderas celebraciones se hacen en familia. Durante estos 40 días he tenido la oportunidad de celebrar las cosas más pequeñas en familia, pero que verdaderamente te dan la felicidad. Creo que ha sido una experiencia distinta, una experiencia que me ha enseñado mucho, y estoy segura que ustedes, al igual que yo, están aprendiendo cada día a ser más humanos y a vivir de una manera distinta. Creo que el mundo cambió y todos estamos aprendiendo de esto. Y bueno, como vamos a estar juntos en tu casa, primero te voy a contar quién soy yo. Nací en Panamá de madre cubana y padre panameño. Una mamá súper alegre, conversona, echa cuentos. En cambio, mi papá era una persona extremadamente correcta, muy estricta, pero era el balance perfecto para una familia de 6 hermanos. Creo que los mayores recuerdos de la cocina los tengo en el valle, y mi cocina sonaba a pajaritos, a viento, al sonido de los pollitos, las gallinas, un gallo cantando. A eso sonaba mi cocina. Pero en el momento que entrabas era el bullicio de todo el mundo metido adentro. Sonaba agua hirviendo, sonaba aceite caliente, sonaba tal vez a una campana que teníamos. Tocaban la campana para que supieran que la comida estaba lista, porque siempre andábamos por el río, por la montaña, por todos lados. Así que cuando la comida estaba lista, tocaban la campana para que todos llegáramos a la mesa al mismo tiempo. La cocina era una casa aparte, no estaba dentro de nuestra casa. Era una casita solo para cocinar. Muy cerquita de la casa, pero era solo para cocinar. Ahí teníamos estufa de gas, nevera de gas,
una estufa de leña divina que parecía esa de las brujas negras que uno abre abajo y le mete la leña. Mi juego preferido desde chiquita era jugar al cocinadito. ¿Qué era el cocinadito? Primero que el niño Dios me traía la batidora, el hornito, platos, todas esas cosas de cocinar, me las traía el niño Dios. Pero los mejores cocinaditos lo hacía en leña en la casa del cuidador de la finca con sus hijos. Íbamos primero al río y cogíamos sardinas. El día anterior teníamos una trampa para coger langostinos o camarones de río y luego los limpiábamos en el río, íbamos a la casa de ellos que tenían un fogón de leña y cocinábamos. Una vez, después que ya lo habíamos cocinado todo, yo acomodé mis platos muy lindos en los platos de plástico que me había traído el niño Dios. Y como se nos había enfriado la comida, pusimos los platos de plástico encima del fogón. Y bueno, uno aprende a los golpes. Y para calentar la comida aprendí que nunca tengo que poner algo de plástico en el fuego, porque eso fue lo que pasó ese día. Nos quedamos sin comer porque pusimos los platos de plástico en el fogón de leña. Creo que la inspiración de la cocina en mí viene de que cocinar en mi casa siempre fue una alegría. Siempre fue algo para compartir. Siempre fue algo donde había risas, invitados. En mi casa, la mesa era sagrada. Dicen que la mesa es el altar donde se adora el culto de la amistad y creo que sí era en mi casa. Cuando decían la mesa está servida, todos teníamos que estar bien vestidos, con zapatos puestos y llegábamos a la mesa y por supuesto primero había que hacer una oración antes de comenzar a comer. Algo rapidito, muy corto, que ya todo el mundo se sabía y todos, como éramos 6 hermanos, todos estábamos muertos de hambre. Y por lo general, si era el mediodía, no había día que faltara una sopa de entrada y luego venía el resto de la comida y la ensalada. Algo que siempre hacía mi mamá era preparar una vinagreta en la mesa. La recuerdo. Bueno, lo voy a parar porque en realidad son 12 minutos. Entonces, pues todavía vamos por la mitad. Pero más o menos, pues este fue el resultado final. Entonces, no sé si lo quieren escuchar completo y seguimos, o así está bien. Lo podemos compartir después del cierre para que todo el mundo pueda continuar la historia. Pero a mí de lo que más me parece interesante de esto es cómo hacen el uso y realmente pues sí se ve que esta gente de Acorde es, digamos que muy pulida en la calidad del trabajo, porque seguramente ese micrófono con el que ellos trabajan pues sí permite que se escuche de manera muy nítida a Cuquita y que adicional todos los efectos que pusieron de sonido pues lo mantienen uno súper enganchado. Creo que eso es una de las magias que tiene tanto Diana Uribe como la narración del podcast de... Holly, inclusive hagamos una cosa chévere y es que habíamos hecho una conversa a través de, creo que de Alex y de Mao con ellos para que arrancáramos arranquemos nuestro, a mí me alucina de esta estrategia porque uno se me imaginaría que siempre era de redes este rollo, pero promover el mismo evento desde podcast me parece que está tremendamente poderoso. A ver si le entramos a eso, le íbamos a entrar al tema del podcast con Exma cuando estábamos con lo de Michelle. Así que Alex, ¿por qué no lideras ese proyecto y armamos nuestro podcast, Sístole Contactless? Es una chimba. Sí. Eso en primera instancia, pero es mucho para que aprendamos mucho la dinámica y empecemos a usarlo en propuestas. Sí, uno puede proponer un podcast de moda dentro del proyecto que es del éxito ahorita, que nos ganamos, y eso sería un hit. Ni se lo hubieran imaginado, pero con diseñadores hablando y todo, no, me parece una chimba. Me encanta esta presentación, qué bueno. Sí, y realmente es como esa gran oportunidad de mostrarles un caso de éxito, porque la verdad, como contaba Alex, fue súper enganchador para la gente que recibió los correos electrónicos, porque era una nueva manera de comunicarles y eso hizo que el evento tuviera éxito. Así es. Además, imagínense ustedes escuchar esto antes del evento. O sea, uno escucha esto y uno dice, no, pues si esto es así, ¿cómo será el evento? Yo tengo que ir, no me lo puedo perder. Eso me parece el puta. Eso que acabas de decir, mejor dicho, ahí sí ya. Eso es. Sí, es perfecto, porque es que
porque es que en un podcast en voz es muy, o sea, mejor, yo no sé cómo puedo decir esto, pero a mí me parece que cuando uno hace un video, o sea, es menos fácil, es más difícil, cuando tú cautivas a alguien en voz, todo que de verdad lo que estás diciendo está entretenido, divertido, todo el rollo. Entonces que el video pues como medio, está muy bueno. Sí, digamos que esto tiene tiene una ventaja muy particular y es que tienes que tomarte los 8 minutos, los 10 minutos que dure el podcast con total concentración, pues para pararle bolas. Porque haciendo otra actividad, en verdad que no, es muy difícil como que logres concentrarte. Entonces, como que el tiempo es poquito, pero el impacto es alto. Súper, súper. Listo. Igual, Entonces, bueno, está detrás de qué tan, mejor dicho, qué tan buen storyteller es la persona y que también maneje y module su voz para que lo mantenga uno entretenido, porque no creo que con cualquier persona sea fácil empezar a grabar un contenido como estos. sí, es verdad. Digamos que acá tuvimos esta gran ventaja que Cuquita pues se le daba con mucha facilidad y también entendía muy rápido las instrucciones que le dábamos y además como que las potencializaba. Entonces pues fue como un poco de suerte, pero también como que ella ayudó un montón. Bueno, y ahora lo que les voy a contar es como ya para finalizar, un poco lo que tenemos que tener en cuenta son los sitios de alojamiento, ¿sí? Acá durante el proceso también con Visa nos dimos cuenta que era importante tener claridad de la parte final del proceso, porque si bien para Visa lo montamos en el mailing que íbamos a enviar como un archivo MP3, porque al final esto es un archivo MP3, si no va a ser así, si por ejemplo lo que queremos hacer de Sístole, de contar como todos los proyectos que estamos teniendo y que vayan quedando las memorias de los proyectos o que invitemos a la gente, si lo hacemos a manera de episodios, por ejemplo, entonces pues esto ya no lo voy a alojar en un mailing o bueno, de pronto sí en una web, pero si lo voy a alojar en Spotify o en una de las plataformas de música, pues tengo que tener en cuenta cómo se debe hacer. Entonces, rápidamente les voy a contar cómo se hace para que lo tengan presente o si de pronto ustedes el día de mañana alguno se quiere volver podcaster, pues ya sabe cómo lo puede hacer. Entonces, como les conté ahorita, esto se exporta el audio como un archivo de MP3 y cuando yo tengo ese archivo ya listo, finalizado, después de toda la postproducción, voy a una plataforma que se llama Anchor. Bueno, hay muchas, pero pues esta es una que a mí me pareció que era muy buena porque es gratis y además porque Spotify la compró, entonces digamos que después, entonces ahí yo lo cargo en Anchor. En Anchor hago todo el proceso de ponerle el nombre, la descripción, cómo se va, qué es lo que voy a ver ahí. Le pongo también una imagen de carátula, ya sea al podcast, el que subí, digamos el episodio 1, o a mi temporada. Entonces como que tengo que empezar desde antes, tengo que prever pues todo este proceso, ¿no? Y una vez está en Anchor, que es la ventaja que tiene esta plataforma, el de una me genera como una extensión que se llama RSS, que esa extensión es la que yo envío a Spotify y ya queda, pero él me hace todo ese proceso, digamos que acá no, como que no tengo que descargarlo y después ir a Spotify, sino que el de una me lo manda a Spotify y ya queda alojado allá. Pero pues yo lo que tengo que tener en cuenta es como todo el proceso previo. Y pues es gratuito, pero es gratuito hasta cierta cantidad. Ya después, si ya después Spotify te empieza a cobrar y creo que Anchor también. Entonces, pues digamos que sí hay que tener en cuenta como la cantidad, pero pues no es tan costoso. Y acá les quería mostrar, era cómo se veía ya. Entonces acá es Anchor, ya está arriba. Y si yo le doy clic para que Alex, pero una pregunta, a un podcast muy exitoso, ¿podrían llegar a pagar
en Spotify? ¿Cómo así? No entendí la pregunta. Que como yo también tengo esa inquietud que podríamos validar también contigo con el equipo de Acorde, pero lo que yo entiendo es que el contenido que uno sube a Spotify se puede volver monetizable cuando uno se vuelve exitoso y Sí. precisamente que le empiecen a pagar a uno por ese número de reproducciones que se tenga. Sí, ¿Hay como algo? un youtuber. Exacto. Estoy seguro que a Daniel Javid le deben pagar, o sea, así no hay nada que hacer. Seguro. Sí, además porque también ahora hay los premios de los podcasters, o como que también o sea, se volvió como una plataforma casi como YouTube, solo que pues en audio. Listo, entonces eso es como lo que tienen que tener en cuenta en los sitios de alojamiento para, pues ya para poderlo subir. Y como les contábamos ahorita, la operación la estamos haciendo con Acorde. Acá hay un pequeño reel de ellos, pues para que los conozcan. La alta competencia diferencia a los ganadores de los perdedores por los mínimos detalles. Las elecciones siguen manteniendo una mística porque no dependen del valor corporativo y del valor económico, aunque lo hay. Lo que le dice eso a uno de la vida de uno, de la historia de uno. Entonces eso me pareció divino. Donald Trump no me gusta ni 5. Muchas de esas personas que sacaban pecho por esa obra, ahora le están sacando el cuerpo. Y opinión pública no me refiero simplemente al público general, tienden a desconfiar de alguna manera en la calidad del algodón nacional. ¿Qué le ha pasado al algodón en Colombia? ¿Qué implica para una política de seguridad? La incapacidad de controlar el crimen organizado, que haya alianza con estas guerrillas. ¿Es posible derrotar militarmente al ELN? ¿Lo estamos haciendo? Vamos a estar hablando sobre medicina china y la mujer, sobre la energía femenina, sobre el yin, y también quiero que hablemos un poquito sobre la energía masculina. ¿No han notado cómo ni el presidente Iván Duque ni el canciller Holmes Trujillo no han vuelto a hablar del socialismo del siglo XXI? Claro, pero es que eso es lo que está de moda. A Chavo Cherini le cuida agua y electricidad al mismo tiempo. ¡Qué maravilla! Y un aporte para la sátira nacional con el cual estamos muy agradecidos con la gente de Cherini. Listo. Entonces, bueno, pues ellos son nuestros aliados con los que estamos, pues nos están apoyando en todo el tema de la producción, y la verdad es que durante todo el proceso pues hubo mucho acompañamiento, entendiendo pues que era un producto nuevo el que nunca pues habíamos desarrollado, y nos sentimos bastante seguros y hubo mucha confianza, como que son unos duros, pues como que la tienen clara. Estos son como los pasos que ellos tienen para la elaboración, pero pues dependiendo ya del producto, digamos que es especial para cada caso. Pero bueno, digamos que esto fue un poco como el resumen de lo que vimos durante pues, toda la presentación. Esos son algunos de los clientes con los que ellos han trabajado, como para mayor seguridad. Y pues, como dijo Ricardo, la idea es poder hacer de esta herramienta un nuevo canal de comunicación para Sístole y pues para nuestros productos, para que lo tengan en cuenta, pues porque no solamente ahora podemos leer y ver, sino pues que también escuchar. Y eso fue. Muchas gracias a todos. Estuvo buenísimo. Muchas gracias. Sí, así. Excelente, Alexandra. Muy buena presentación. Muchas gracias. Espectacular, espectacular. Sí, Alexilla, muchísimas gracias. Te pasaste 3 minutos, Alex. La verdad que sí me parece que nada que ver. Que falta de Pero respeto. fue por ahí, por el tema del internet, si no, vea, ping, puntualita. Pues, es un muy buen ejercicio. Ojalá todos pues, se metan a consumir un poquito más de contenido, porque pues, este contenido cada vez coge más popularidad y pues sí vale la pena empezar a hacer más propuestas para nuestros clientes de este tipo de plataformas. Si hay alguna duda o algo más que podamos resolver, déjennos saber antes de que cerremos la transmisión. Chao, un abrazo, buenísimo.
Bueno, yo todavía no entiendo usted. Bueno, muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Gracias. Chao, que estén bien. Ay, tan lindo. Gracias. Felicitaciones, Alex. Muchísimas gracias. Muchas Gracias a Muy buena ustedes. presentación. Qué bueno que les haya gustado. Súper, Alex, muchas gracias. Feliz Con tarde gusto, para Ronnie. todos. Igualmente. Chao, chao. Chao. Chao, que estén bien todos. Chao.